Señor, también en el servicio de tu iglesia y sobre todo en el extendimiento de tu reino. Bendice a nuestro hermano que tiene a bien el compartirnos, Señor, pues de su tiempo y de su eh, sapiencia, Dios. Dale y guía su mente, Señor, y eh, su corazón, Señor. Te pedimos que los que aún están por conectarse puedan hacerlo pronto, Señor, y no perdamos esta valiosa oportunidad. Bendice también a nuestro hermano que tiene a bien el habilitar estos espacios virtuales. Dios, sígueles guardando en el hueco de tus manos preciosas, Señor, y que pueda seguir siendo de bendición este tiempo para como lo ha hecho o como lo has sido en estos últimos sesiones, Dios. Guárdanos en tu nombre. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Amén. Hermanos, esta noche me propongo terminar el estudio o la temática sobre la cristología. Ya solamente nos faltan dos subtemas y continuar con el estudio de la doctrina del Espíritu. Sería el del Espíritu Santo, hermanos. Así que, pues es lo que vamos a intentar lograr en este tiempo. Bueno, vimos muchas cosas sobre cristología, hermanos, la sesión pasada. Avanzamos hasta lo concerniente a su naturaleza, a lo que implicó él se haya despojado, lo que implicó que en él habitara plenamente, plena y verdaderamente la naturaleza divina, eh, como la naturaleza humana, en una sola persona, como lo dijimos. Y ahora hablemos brevemente, hermanos, sobre el así conocido triple oficio de Cristo. El triple oficio de Cristo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Profético, sacerdotal y regio. Estos tres oficios, hermanos, enfatizan de una manera muy puntual la mesianidad de Jesús de Nazaret o redundantemente, el oficio del Cristo, ¿verdad? Esta es una de las grandes enseñanzas para, pues, el entendimiento cristiano. Y primero, hermanos, como profeta, pues Cristo es el profeta de Dios por excelencia. De hecho, entendemos que Él es el objeto de la profecía y también es el sujeto de la profecía. Su persona y su obra son el punto, algo así como el punto focal de las profecías del Antiguo Testamento. Y a pesar de que Él mismo es el sujeto de la profecía, también es el profeta, ¿no? Cuando hablamos de el papel que Jesús desempeñaría en el reino de Dios, realmente las afirmaciones más importantes o los temas principales de este reino son estas afirmaciones proféticas, ¿no? de Jesús. ¿Cuál era la función principal de un profeta, hermanos? ¿Cuál? Transmitir la palabra de Dios, ¿verdad? Transmitir el mensaje de Dios hacia el pueblo. O sea, vean, en este sentido, ser un mediador entre Dios y los hombres, ¿ok? Comunicar de parte de Dios a los hombres el mensaje de Dios, y así lo hizo Jesús. Ahora le comunica el mensaje o la palabra de Dios siendo él mismo el Logos. Esto es interesante, ¿verdad? Bueno, en este sentido Jesús es el profeta supremo de Dios también, porque también él es la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces entendemos y para
culminar este aspecto de que Cristo es el profeta supremo. Un profeta, como dato, hermanos, hablaba al pueblo como representante de Dios, ¿ok? Eso tenemos que anotarlo, ¿no? Un profeta hablaba al pueblo como representante de Dios. Bien, habiendo visto lo relativo a el ejercicio profético del Mesías, ahora veamos su ejercicio sacerdotal. Y si ya dijimos que el profeta hablaba al pueblo como un representante de Dios, entonces el sacerdote, hermanos, él hablaba a Dios o se dirigía a Dios como representante o en representación del pueblo o de los hombres. Y es así como Jesús cumple este papel como sacerdote. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, hermanos, sabemos que ofrecían sacrificios de forma regular, pero ¿qué dice Hebreos? Que Jesús se ofreció una sola vez para siempre con un sacrificio de valor eterno, una vez para siempre. O sea, eh, la ofrenda de Jesús al Padre no consistió en ofrecer un animalito, ¿verdad? Algo ajeno a, sino que como sacerdote, Él se ofrece a sí mismo. O sea, el que ofrece la ofrenda es el sacerdote, ¿verdad? Pero ahora vemos que Él es la ofrenda y Él mismo, Él es el que se ofrendaba, ¿no? Eh, hay una cita muy bonita, es un autor anónimo, dice, por nosotros se hizo ante ti vencedor y víctima, y por eso vencedor, por ser víctima, por nosotros sacerdote y sacrificio ante ti, y por eso sacerdote, por ser sacrificio, haciéndonos para ti de esclavos hijos y naciendo de ti para servirnos a nosotros. Está muy bonita. La cita es de un autor anónimo. Y bien, continuamos. Mientras que en el Antiguo Testamento los oficios mediadores de profeta, sacerdote y rey eran ejecutados o ejercidos por individuos distintos, recordamos que no podía uno hacer el oficio o no debía uno hacer un oficio diferente, o bien era su oficio regio, o bien era su oficio sacerdotal, o bien era su oficio profético. Hubo un rey, lo recuerdan, que intentó, hablamos de él, intentó, haciendo él su oficio regio, a ejercer también o tomarse el derecho de ofrecer ofrendas a incienso a Dios y murió de lepra. No recuerdo bien, se me olvidó el nombre del rey. Ojalá puedan ayudarme por ahí, escríbanlo, quien pueda ayudarnos para recordar a este personaje del Antiguo Testamento. Pero vean, a diferencia de él, Cristo sí, a diferencia de todos ellos, de todos los demás, Cristo sí ejerce los oficios o el oficio triple, ¿no? El triple oficio. Bueno, entonces, para entender la obra de Cristo como Mesías en su totalidad, hay que considerar estos tres oficios, los cuales son oficios perfectamente cumplidos en él. Había limitaciones dado a la naturaleza pecaminosa en los hombres que ejercían estos oficios, ya fueran reyes, ya fueran profetas o ya fueran sacerdotes. Cristo lo hace de manera perfecta, ¿verdad? En resumen, hermanos, en cuanto a esta enseñanza, Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y él mismo es el profeta, ¿no? Jesús fue el sacerdote y el sacrificio. Como el sacerdote, él se ofreció a sí mismo, siendo sacerdote, como un sacrificio perfecto
y sin pecado. Creo que ya está de más señalar que en su oficio regio, hermanos, pues él es el Rey de Reyes, ¿no? Y el Señor de Señores. Él se presenta siempre y lo presentan siempre como el Rey o el Señor del reino. ¿Se entiende? Bueno, y recordamos, ¿no? Que como profeta, él habla de parte de Dios a los hombres, él intercede de parte de Dios frente a los hombres. Como sacerdote, él habla a Dios intercediendo por los hombres, intercediendo por el pueblo, es como que al revés, ¿no? Y como rey, pues él reina él está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Él es el rey cósmico. Bueno, quiero avanzar, hermanos, ahora hablar brevemente de los títulos de Jesús. Todos los títulos, o bueno, no me atrevo a decir todos, pero una lista un poquito amplia es la que incluí. Eh, el hermano Natán levantó su mano. Adelante, hermano Natán. No, ya que escribí, hermano, es el rey Usías, el que entró al templo a ofrecer incienso. Oh, sí, hermano, muchas gracias. Sí, habíamos hablado de él apenas, ¿verdad? Pero se me había olvidado su nombre. Bueno, él intentó, él tomar o usurpar la función que le correspondía exclusivamente a un sumo sacerdote, ¿verdad? Y vemos que esto no le agradó para nada a Dios. Bien, gracias, hermano. Algunos títulos que incluí relativos a Jesús, hermanos. Realmente no hay persona en toda la historia de la humanidad, en todas las edades, que haya sido objeto de cuantiosos títulos o tan numerosos títulos como la persona de Jesús de Nazaret. A él se le ha llamado, o se le llama Cristo, Señor, Hijo de Hombre, Salvador, Hijo de David, Gran Sumo Sacerdote, Hijo de Dios, Alfa y Omega, Maestro, Rabí, Justicia nuestra, Profeta, Rosa de Sarón, Lirio del Valle, Abogado, León de Judá, Cordero de Dios, Segundo Adán. Algunos, hermanos, porque hay más. O sea, vean, ya inmediatamente eh, dijimos como 15 o casi llegándole a los 20, ¿no? Nadie jamás ha gozado de tantos títulos, ¿no? Y hablando de los principales títulos, pues Cristo, sabemos que es el título utilizado con respecto a, es un título, mejor dicho, utilizado con tanta frecuencia y que tan a menudo casi pudiera ser confundido con el apellido de Jesús, ¿no? O sea, le decimos Jesús, como le decimos Cristo. Podría decirse que es el título más común para referirse a él, a Jesús de Nazaret, pero este título sabemos que hace referencia exclusiva y puntual como Mesías, ¿no? A su obra de Mesías. Bueno, ya hablamos un poquito de esto. Y está el otro título que es Kyrios o Curios, usted lo puede pronunciar según la pronunciación de Erasmo o actual, del griego actual, ¿no? Entonces, Señor, ¿verdad? Se traduce así. Señor es el segundo título, por así decirlo, o el título después de Cristo, usado con mayor frecuencia, usado, de hecho, con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento. Y este término, pues, es utilizado para referirse al señorío, a su soberanía, ¿no? Que Él está eh, por encima de todo, tiene un carácter imperial, ¿verdad? De hecho, en el primer siglo sabemos que los emperadores, ya lo hemos estudiado, los emperadores romanos exigían que se les llamara
Quirios o señores. Sabían la carga imperial que podría tener este título. Bueno, dice ahí en Filipenses 2:9 que, gracias hermanos, Señor de señores, ahí está, ¿verdad? Eh, Dice que ante él toda rodilla también se doblará, ¿no? Y toda lengua confesará que Jesús es el Kyrios o el Curios, ¿no? El Señor. Bueno, el tercer título eh, más, más nombrado, con el que se hace alusión a Cristo. Ya vimos que el primero es Cristo, el segundo es Señor y el tercero es Hijo de Hombre. Y bueno, hace 8 días ya veíamos brevemente, ¿no? Que pudiéramos confundirnos y pensar que el título Hijo de Hombre hace alusión a la naturaleza humana de Jesús, porque el título Hijo de Dios hace alusión a la naturaleza divina, sí, pero también, más que eso, también nos muestra la relación filial entre Jesús o entre el Hijo de Dios y el Padre, en lo concerniente a que como hijo él obedece al Padre, aunque también pues hace alusión a su naturaleza divina, ¿verdad? Sin embargo, entonces, perdón, podríamos confundirnos y decir, bueno, pues si el título Hijo de Dios hace alusión a su divinidad, pues entonces el título Hijo de Hombre hace alusión a su verdadera humanidad. Pero ya dijimos que no, no es así. De hecho, el título Hijo de Hombre, que fue el título que encontramos ahí en Daniel capítulo 7, es uno de los títulos más fascinantes que se le hayan dado a Jesús, probablemente uno de los eh, eh, de veras más extraordinarios, ¿no? Ujú. Bueno, eh, ¿cuál sería el cuarto título? El título Logos también es el título que encontramos en Juan 1:1. En el principio era el verbo. Si vamos a el idioma original, pues es logos y podríamos decir que no hay otro título que no haya engendrado en Jesús, que no haya engendrado tanto interés teológico y filosófico, al menos en los primeros 3 siglos, como el título logos. Eh, eh, esta forma de dirigirse a él fue central para el desarrollo temprano de la cristología en la iglesia. Bueno, creo que estos son los 4 títulos más de mayor fama, ¿no? O con los que se identifica o se han usado para referirse más a Jesús. Cristo, ¿cuál dijimos? Ya se me olvidó. Cristo, Hijo del Hombre. No, perdón, fue Cristo. A ver, ayúdenme, hermanos, que ya se me olvidó aquí. La nota. Quirios. Cristo, perdón, Cristo, Señor, Hijo de Hombre y Logos. ¿Quién sabe en qué andaba yo pensando? Ahí está, hermanos. Bueno, en conclusión, hermanos, en conclusión, Mesías significa, pues, el ungido, ¿verdad? Señor es el título asignado a Jesús que le sigue en frecuencia de uso al de Cristo y se refiere a la autoridad suprema que Cristo tiene como el soberano, ¿no? Que Jesús tiene como el soberano. El tercer título, Hijo de Hombre, ya dijimos que es el título, lo dijimos hace 8 días, que Jesús utilizó con mayor frecuencia para referirse a sí mismo, y este título se refiere principalmente al papel desempeñado por Jesús como juez cósmico, ¿no? ¿Recuerdan la imagen, cómo se presenta ahí en Daniel? Él es el que viene, cuyo reino es un reino que nunca perecerá, es el que viene a juzgar, ¿no? Y el título Logos, el final, ese pues tiene una rica herencia hebrea, ¿no? Y griega. Y
está íntimamente relacionado ahí en Juan 1:1 como el eterno, ¿no? El preexistente, el creador del universo, o esa realidad suprema que está detrás del universo, ¿no? Aquel que está constantemente sosteniendo el universo. Así lo presenta eh, Juan en el capítulo 1, verso 1. Hermanos, con esto terminamos la cristología. Me gustaría que si alguien quisiera dar una retroalimentación o alguien tuviera alguna pregunta, pues adelante, adelante, es el tiempo, hermanos. Nuestra hermana Rosario levantó su manita por ahí. Adelante, hermana. Hermana Rosario levantó su mano, ¿verdad? Adelante. No Sí, la hermano, escuché. perdón, no había activado el micrófono. Ok. Hermano, no he entendido bien por qué es llamado León de Judá. Bueno, la información exhaustiva no la tengo, hermana, pero así de manera inmediata pienso en que pues él es descendiente directo de esta tribu, ¿no? El Mesías tenía que venir del linaje de Judá. Relativo a León, pues ahí tendríamos que pensar en qué pensaban los hebreos cuando pensaban en la figura de este animal, ¿no? No sé, que se supone que es el animal más íntimamente relacionado con lo regio, ¿no? Por eso se le llama el rey de la selva. Ujú. Representa mucha autoridad y todo esto. Pero, hermana, yo lo estoy diciendo solamente así como que de manera inmediata, pero podríamos investigar un poquito más cuál es la carga conceptual que tiene este título de rey de Judá. Sí, hermano, porque me vino a la mente que también es llamado Cordero de Dios, y entonces como que va a lo opuesto, ¿no? El León de Judá y Cordero de Dios. Pero sí, hermano, ahora sí, igual me lo deja de tarea. Sí, es interesante cómo se hace esta bueno, no comparativa, sino este señalamiento radical, ¿no? Que en una instancia se le llama el león de Judá y en otra instancia, o en otro contexto, mejor dicho, es el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, pues en él es el que podríamos encontrar una personalidad así de humilde, aprended de mí que soy manso como un cordero y humilde de corazón, pero también en él es el que, como lo hemos visto en Apocalipsis, es el que tiene sus ojos como llama de fuego, ¿verdad? Es el que juzgará a las naciones. Por ahí se escribió algo, alguien hizo un comentario. Sí, Eh, estaban pasando lo del León de la tribu de Judá. ajá. Ajá. Sí. En conclusión, hermana, pienso que el león de la tribu de Judá por esto, ¿no? Porque él viene del linaje de Judá, porque así estaba escrito y así decía la profecía, que de ahí, de este linaje, tenía que venir el Cristo, el Mesías, y por su realeza, y bueno, sí, hermana. Sí, hermano. Y Gracias, hermana. la otra pregunta, am, que lo que mencionaba, ¿no? De Jesucristo como rey, como sacerdote, como el Mesías. Am, Estoy bien, creo que estoy bien, pero recuerdo que los regalos, los regalos que le ofrecieron a Jesús de oro, incienso y mirra tienen que ver con estos tres oficios de Jesucristo. Eh, sí, sí, el oro, pues, me, me parece que alguien activó la hermanita Emma tiene activado su micrófono y se están escuchando sus secretos, hermana. Este, el oro, sí está relacionado con lo regio, hermana. El incienso
incluso con lo divino, el incienso y la mirra, con tonos de sacrificio. Entonces, creo que los regalos de los Magoi o de estos magos del Oriente apuntaban hacia el carácter regio de este niño que había nacido. Era un rey, pero era Dios en el incienso. Era un niño, pero era Dios. Era un ser humano, pero era Dios. Y era un rey que un día sería sacrificado, moriría, y su vida llegaría hasta la culminación de sus días, pero como lo dice Isaías, ¿no? Varón de dolores. La mirra tenía que ver con eso. Entonces, creo que no apuntan tanto hacia sus ¿Oficio? oficios, pero apuntan hacia otras realidades en Sí, Cristo. ya. Sí, hermano, gracias. Sí, hermano. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algo más? ¿No? Bueno, si no es así, vamos a continuar ahora con la doctrina del Espíritu. Algunas veces tiene el nombre de neumatología, neu con U, o nef, así se puede pronunciar, ¿no? Nefmatología. Ya lo dije hace un momento, depende de a partir de qué forma de pronunciar el griego lo hacemos, pero ya sea que lo diga de una forma neu o nef, de otra, es lo mismo, está bien dicho, hermanos, está bien pronunciado. Pero bueno, nosotros, que no somos tan bilingües, vamos a dejarlo la doctrina del Espíritu Santo, ¿vale? Ok, quiero empezar primero tratando de definir la naturaleza del Espíritu, pero noten, yo no he dicho la naturaleza del Espíritu Santo, no. Primero partamos definiendo la naturaleza de aquello a lo que nosotros llamamos o entendemos como espíritu, ¿vale? Ok, la naturaleza del espíritu, de entrada, hermanos, tenemos que comprender que es una naturaleza trascendente. Y cuando decimos trascendente, lo que queremos explicar es que para los seres que viven en este tipo de naturaleza o en este tipo de condición, una condición espiritual, la naturaleza del espíritu, pues para ellos no hay limitaciones por parte de las leyes del tiempo o por parte de las leyes del espacio, por parte de las leyes de este universo físico. Este universo físico con sus leyes sus leyes no son capaces de limitar a esta naturaleza espiritual o del espíritu, ¿vale? Esto solo hablando específicamente, o generalmente, mejor dicho, de manera general, de lo que es espíritu. No dije lo que es un espíritu, no dije eso. Dije lo que es espíritu, vivir en espíritu, existir en espíritu. Una vez que hemos entendido la naturaleza, que es una naturaleza, la naturaleza espiritual es una naturaleza trascendente, o la naturaleza del espíritu, mejor dicho, del espíritu es una naturaleza trascendente. Es que es bien importante que seamos específicos, ¿sale? En este tipo de términos y en este tipo de definiciones. Vamos ahora con la etimología de la palabra. Ya lo hemos escuchado, ¿no? En el Antiguo Testamento es la palabra ruach y en el Nuevo Testamento es la palabra nefma. En el Antiguo Testamento aparece más o menos 378 veces, en el Nuevo Testamento 385 veces, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la palabra no se usa siempre o en el mismo sentido, no se usa siempre para referirse a la misma cosa. Ruach no se usa siempre para referirse a la misma cosa y nefma o neuma no se usa siempre para referirse a la misma cosa, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver que el término espíritu a veces se usa bajo un concepto impersonal, o sea, no para referirse a personas, en un sentido figurado para referirse a fenómenos de naturaleza física. Por ejemplo, ahí va, a veces se usa para referirse al viento,
para referirse al aliento o a la respiración, para referirse a la vacuidad o al vacío, al carácter y a la vida misma, ¿ok? Entonces, vean, fenómenos de naturaleza física impersonales. Ahí está. Pero a veces también se usa el término espíritu en la Biblia en su carácter personal para referirse a seres de naturaleza trascendente, ¿vale? Y en su carácter personal, pues la Biblia usa Ruach o Nefma para hablar de Satanás, para hablar de los demonios, para hablar de ángeles, para hablar de Dios, incluso hasta a veces ahí en Job, ¿no? Una ocasión se utilizó para hablar de un fantasma, de un espectro, de un ente espiritual. Pero bueno, entonces entendemos que la palabra es una palabra polisémica que puede tener significados diferentes y el significado se le atribuirá a partir del contexto de lo que se venga hablando, ¿no? Ok, bueno, ya hablamos sobre la naturaleza del espíritu, ya hablamos sobre la etimología de la palabra espíritu. Ahora hablaremos, ahora sí, sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Ok, ahora sí, la naturaleza del Espíritu Santo. Nuestro texto es 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es común que a veces estoy ahí medio, un poco ido, pensando quién sabe en qué, estoy sentado por ahí y llega algún hermano y me da una palmada y me dice, ánimo hermano, se ve medio cabizbajo, ¿no? Se ve medio triste. El hermano supone que hay algo en mi mente, supone que hay algo en mi corazón, suponemos, ¿no? Que quizás hay tristeza en este pobre hombre, en este pobre individuo, ¿ok? Hacemos suposiciones, pero realmente el único que podría saber en este sentido qué está pasando, qué está pensando, qué está sintiendo, pues en mi caso sería yo y en su caso pues sería usted, ¿no? El texto nos dice que de la misma manera, el que sabe las cosas de Dios, el que conoce las profundidades de Dios, el que conoce mejor que nadie la mente de Dios, es el Espíritu de Dios. Ahí lo dice, ¿no? El Espíritu de Dios puede conocer las profundidades de Dios debido a su naturaleza divina. Ya me estoy adelantando, pero lo vamos a ver. Debido a que Él es Dios, debido a que Él tiene los mismos atributos de la deidad, porque Él es Dios mismo, ¿no? Y no solamente eso, el texto nos menciona también, o podríamos inferir de una manera, sin temor a equivocarnos, que el Espíritu se deleita en explorar las infinitas profundidades de la mente divina, su propia mente divina. ¿Y para qué? Pues para revelarnos hasta donde logremos entender nosotros, hasta donde logremos discernir, para revelárnoslas a nosotros, hasta donde tengamos la capacidad para comprenderlas. En este caso, también podemos entender y mirar, hermanos, al Espíritu Santo, como el testificador más capaz y eficaz que existe. ¿Verdad? Seguramente yo en estos minutos ya cometí varios errores al intentar como comunicador, ¿verdad? Un montón de errores pedagógicos. De seguro si estuviera viéndome un pedagogo profesional, pues estaría llorando, ¿no? O qué sé yo, somos tan limitados, o a veces incluso no importa nuestro profesionalismo, siempre habrá debilidades en lo que hacemos y en cómo lo ejecutamos, pero el Espíritu de Dios es el comunicador, el testificador más capaz y eficiente. Realmente, si en ustedes llegan no, yo me incluyo, ¿no? Si nosotros llegamos a afianzar alguna verdad teológica después de este estudio, en última instancia, hermanos, realmente no sería por mi habilidad o por el que estuviera enseñando. Realmente sería por la capacidad y la eficacia del Espíritu de Dios para iluminarnos y mostrarnos las cosas de Dios. Porque nadie conoce, como lo dice ahí en Corintios,
la mente de Dios y lo profundo de Dios solamente lo escudriña el Espíritu y nos lo da a conocer, ¿vale? Bueno, de ahí avanzamos. Estamos en la naturaleza del Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo es un ser personal. Eso nos tiene que quedar muy claro. Y vamos a ver ahorita cuáles son las cualidades de un ser personal. Y hermanos, pues toda la Biblia describe realmente al Espíritu Santo con esas cualidades o atributos de la personalidad. Toda. ¿Cuáles serían los rasgos de un ser personal? Bueno, capacidad para relacionarse, entender, darse a entender, inteligencia, emociones, voluntad, sensibilidad, moral, impulso hacia la justicia. Todos estas cualidades de la personalidad las posee el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es algo, el Espíritu Santo es alguien, es una persona, es un ser y todavía definido con más puntualidad, es un ser personal divino. En ese sentido, pues el Espíritu Santo es Dios. Job 33:4 dice, y cito, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, ¿ok? El Espíritu es un ser personal divino y el Espíritu Santo es Dios. Y todavía más, hermanos, todavía más. El Espíritu Santo es un ser personal divino y distinguible del Padre y del Hijo, ¿vale? Todavía definimos con más exactitud la doctrina bíblica. Distinguible del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo. El Espíritu Santo no murió por ti y por mí en la cruz. El Espíritu Santo no mandó a Cristo, ¿ok? Vamos a aprender que el Espíritu Santo proviene del Padre y proviene de Cristo y no al revés. En este sentido, distinguimos sus oficios también. Recordamos que Él es el que aplica todo el plan de redención. Entonces, es una persona distinguible del Padre y del Hijo. ¿Por qué lo digo? Bueno, esta famosa, bueno, o esa herejía llamada modalismo, ¿no? En donde a veces se puede llegar a caer en la idea de que Dios se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de las etapas de la redención. En el Antiguo Testamento se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo y en la actualidad se manifiesta como el Espíritu Santo. Esta es una herejía, hermanos. Se llama modalismo, ¿no? Y ya hemos dicho muchas veces que ¿cómo se dice? El modelo con el que enseñan esto, o la analogía, mejor dicho, es la idea del agua, ¿no? Dicen, pues el agua está en su estado líquido, en su estado sólido y como vapor o gaseoso, y pues no importa las tres formas o los tres estados, no cambian el hecho de que siga siendo agua, ¿no? Y bueno, y parece interesante, parece digerible, pero pues no es lo que dice la Biblia. En la Biblia tenemos eventos en donde las tres personas de la deidad aparecen de forma muy distinguible, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Ya lo dije hace un momento. El Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, ¿ok? Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, del Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Bueno, hermanos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hemos visto la naturaleza del espíritu en general, la etimología de la palabra espíritu. Hemos visto también hasta aquí la naturaleza del Espíritu Santo, ya de manera más
puntual, ¿verdad? Y en ello, ¿qué es? ¿No? Es una persona divina y es una persona distinguible. ¿Alguna aportación, hermanos? ¿O alguna pregunta? Adelante, hermano José. Hermano Luis, buenas noches. Hermano, Buenas yo noches, hermano. tengo una duda. Hace tiempo, leyendo en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando dice hagamos, se refiere a, digamos, a la presencia de Cristo y del Espíritu Santo, o porque ahí en esa parte, bueno, dice hagamos en plural. Sí, gracias, hermana. Bueno, una manera de interpretar este texto, la manera más común, no estoy diciendo que sea la mejor interpretación, pero es una forma de interpretación, es considerando esta declaración como un plural de majestad, en donde, por ejemplo, un rey en la antigüedad, para hablar de su majestad y su realeza, hablaba de sí mismo en plural. No sé si alguna vez han escuchado o han leído en alguna narrativa de la antigüedad, algo así, ¿no? Pero se conocía así como el plural de majestad, y esta interpretación dice que, bueno, que no es que Dios esté hablando con otras personas, sino que se refiere a sí mismo de manera majestuosa con este plural majestático, ¿no? O de majestad. Bueno, pareciera interesante la interpretación. Pareciera interesante si no tuviéramos toda la Biblia y toda la información bíblica referente, por ejemplo, acabamos de decirlo hace la semana pasada, ¿no? Referente a la divinidad de Cristo, a que Cristo dijo en un momento Jesús de Nazaret, no, Padre, glorifícame ahora con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuera. Ya también Juan 1:1 lo dijo, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y bueno, y estamos viendo ahora, ¿no? Como también la Biblia habla del Espíritu Santo como un ser personal divino y en efecto, pues eterno. Entonces, aislando toda esta cantidad de información, pues podríamos caer en ese error, ¿verdad? De pensar que es un plural de majestad. Pero sin embargo, hermana, al entender todo esto, toda la información bíblica, y al ver, por ejemplo, Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, y al ver primera de Juan 1:1, ¿no? En el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas. Y al ver esta información en Colosenses, a ver Salmos, entendemos que las tres personas de la deidad estuvieron involucradas en la obra de la creación. Por lo tanto, concluimos en que hagamos es precisamente involucró la actividad, la colaboración, por así decirlo, la participación de las tres personas de la deidad para hacer esta criatura a la cual Dios llama hombre, el cual es un ser, como hombre es varón y hembra, ¿no? Como ser a la imagen de Dios es varón y hembra. No sé si me di a entender, hermana. Sí, hermano, ya quedó aclarada esa duda que tenía. Sí, gracias, hermano. Hermano Carlos, adelante. Buenas noches. Hermano, muy buenas noches.
¿cuáles en sí serían las manifestaciones del Espíritu Santo hacia la humanidad, hacia el hombre? Sí, hermano, muchas gracias. Vamos para allá. Estoy a punto de llegar a ese tema. Ojalá en la medida en la que lo trate, hermano, puedan ser satisfechas sus dudas. Y si no, porque viene, hermano, pues me dice también con confianza, hermano. Ok, muy amable. Gracias, hermano. Sí, hermano. Bueno, hermano, si no hay alguna otra participación, voy a continuar. A ver si, yo pienso que sí terminamos, hermanos, ya falta poco. Bueno, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, antes de pasar a la obra del Espíritu Santo en la actualidad o en el Nuevo Testamento, pues vamos a hablar brevemente de cómo fue su obra en el Antiguo Testamento. Ya lo dije hace un momento, él ejecutó junto con el Padre y el Hijo la obra de la creación, ¿no? Salmos 104 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y vemos ahí la actividad en el principio del espíritu. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, ahí está la participación activa del Espíritu Santo en la creación. Otra obra del Espíritu en el Antiguo Testamento es que él capacitó a hombres escogidos para realizar proezas. En lo relativo al liderazgo, hermanos, él capacitó a Bezalel, a Moisés, a Josué, a Otoniel, a Gedeón, a Jefté, a Samsón, a David, a Saúl. Y en la cuestión profética, él capacitó a los 70 ancianos, él capacitó incluso a Balaam, ¿no? A los mensajeros de Saúl, a Amisaí, a Azarías, Zacarías, Isaías, Ezequiel, y bueno, a todos los profetas, ¿verdad? Él los capacitaba. ¿Qué más hizo el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento? Realizó en el pueblo de Dios la teocracia por medio de los reyes humanos. Logró esta forma de gobierno es un gobierno teocrático, donde se entiende que Dios es el que gobierna, bueno, el que genera las leyes en la actualidad. Ya no se entiende así, ¿verdad? Dios ya no nos llama a proponer esta forma de gobierno en la que Dios llama, y vemos que, pues sí, bien hecho también por ahí, el Benemérito de las Américas hizo la separación entre iglesia y Estado, ¿no? Bueno, em, adelantamos la obra del Espíritu Santo antes de llegar a lo que, y ya por ahí, hermano Carlos, de veras, ya empieza, esto ya empieza a responderle, porque nuestro hermano Carlos preguntaba qué es lo que hace el Espíritu en el hombre, ¿verdad? En el hombre en general. No hablamos de personas regeneradas o de personas no regeneradas, sino en el hombre en general. Pero aquí hablaremos de personas no regeneradas, en el inconverso. Y esta actividad, hermanos, el Espíritu Santo ejerce también, da dones a los hombres por su gracia, incluso tiene actividad en personas inconversas. Nosotros podríamos pensar que Dios no tiene participación alguna en el inconverso, pero pues el texto dice, hermanos, que em, el corazón del rey, lo dije al revés, ¿verdad? Pero está en las manos del Señor. Él tiene en sus manos el corazón del rey. Él tiene en su poder eh, el hálito del ser humano, o mejor dicho, como soberano, tiene frente a sí mismo la respiración de todo ser viviente. Y por medio de la gracia común que nosotros hemos entendido, que el texto principal para hablar de este tema es aquel texto en Mateo, ¿no? Donde nos dice que el Señor hace
saca su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, por medio de la gracia común es que el Espíritu Santo también participa en la vida de los incrédulos. Es una operación general del Espíritu Santo, así se llaman, operaciones generales. No son esas operaciones especiales, ¿verdad? Son generales y por medio de estas, el Espíritu de Dios sin renovar, entendamos esto, sin renovar el corazón del inconverso, ejercita tal o ejerce tal influencia moral sobre el hombre, ejerce esta influencia moral por medio de o tomando el recurso de su revelación general. A veces incluso tomando su revelación especial, ¿no? La palabra. Hay mucha gente, ya lo vimos, pues la última predicación a la que nos expusimos el domingo, ¿no? Hay mucha gente en las iglesias que son, pues que no son creyentes, que son inconversos, y aún así el Espíritu Santo usa la revelación especial, la exposición de la palabra, para crear en las personas solamente a veces moralidad o buenos, buenas intenciones del corazón, pero nada más, no llegan a entender o a hacerse adoradores. Pero bueno, usa la revelación general, usa la revelación especial y de alguna manera, hermanos, el pecado queda refrenado, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el ejemplo está duro, ¿no? Suena duro, pero, por ejemplo, que yo llevara yo a mis hijos, ¿no? Al Denny y a Mía, que Dios me guarde de esto, pero que no fueran creyentes, ¿verdad? Y simplemente, y yo sigo llevándolos a la iglesia, y el Espíritu de Dios usará la revelación general y la revelación especial, al menos para refrenar también el pecado de ellos, ¿no? Incluso nos va a usar a nosotros como padres también, para que, pues la idea es que ellos no sean tan pecadores como los otros, ¿no? Que no los dejemos, pues echar sus chelas aquí afuera, ¿no? Con sus cuates, como algunos padres dejan que sus hijos lo hagan, o que no los dejemos, no sé, ir, al baile de los Acosta, ¿no? Eso sí sería pecado, de Los Ángeles Azules. Ahorita unos hermanos ya no pueden aguantarse como que es pecado ir al baile de Los Ángeles Azules. No es cierto, hermanos. Pero el punto es, ¿sí me entienden? El Espíritu usa la revelación general y la revelación especial incluso para que el pecado del ser humano quede refrenado, para que la vida social del ser humano pues sea relativamente ordenada, para que se promueva la justicia civil y todo esto, ¿no? Porque si no, bueno, ahorita vamos a ver cómo podríamos explicar tantas cosas bellas en la humanidad, ¿no? Entonces, estas bendiciones generales, como la lluvia, el fulgor del sol, el alimento, la bebida, el vestido, el techo, las cuales Dios imparte a todos los hombres en donde quiera que estén, sin discriminación, sean hijos o no, y en la medida en la que a Dios le parezca buena, ¿verdad? ¿Cómo las podríamos explicar? ¿Cómo podríamos explicar la vida comparativamente ordenada que hay en el mundo, viendo que todo está bajo la maldición del pecado realmente? Pero ¿por qué todavía hay orden? ¿Cómo es que la tierra todavía produce deliciosos frutos, y no produce cardos, espinos y cardos, sino deliciosos frutos? ¿Cómo es que todavía? ¿Cómo podemos explicar que el hombre pecador todavía retenga algún conocimiento de Dios, de las cosas naturales, de la diferencia entre el bien y el mal? Que el hombre común todavía hable de moral, y que muestre algún respeto por la virtud y por la buena conducta, aunque sea externa, pero todavía muestre algún respeto por estas cosas. ¿Qué explicación podríamos dar de los dones, de los talentos especiales con que el hombre natural está capacitado, del desarrollo de la ciencia, del arte, y que al final de cuentas lo hacen personas que en su mayoría son personas que están completamente despojadas de la vida nueva que hay en Cristo Jesús? Ellos viven de manera natural, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar también las aspiraciones religiosas de los hombres en todas partes del mundo, desde los anales de la historia? Y aunque ellos no han entrado en contacto con la religión divina, todavía hay como que tintes en sus religiones, ¿no? Que a veces se parecen o se asemejan a la religión que Dios nos enseña. ¿Cómo podríamos explicar también
que los que no están regenerados, no han nacido de nuevo, pues hablen de la verdad y se interesen por la verdad y quieran la verdad, promuevan la verdad, busquen la verdad, hacen bien a otros, llevan vidas virtuosas en público y bueno, todas estas cosas las responde, ¿verdad? Estas preguntas, estos planteamientos, pues la respuesta a todo esto, pues es la gracia común, el Espíritu de Dios influyendo en un grado sin regeneración, iluminando todavía a través de su revelación general y su revelación especial, iluminando las mentes de los incrédulos. Toda esta actividad del Espíritu Santo no tiene fines salvíficos, hermanos. No tiene fines salvíficos, ¿ok? Pero avanzamos, ahora sí, el Espíritu Santo, Él es el dispensador de la gracia. Recuerden que Él es el que aplica la obra de Cristo Jesús. Él es el que termina la obra que comenzó el Padre, que planeó el Padre, que ejerció o ejecutó el Hijo, y Él es el que la aplica a nosotros. Así que de manera muy especial, la acción del Espíritu Santo está enfocada a conducir al hombre a la salvación, ¿ok? Y hay tres aspectos en donde trabaja el Espíritu Santo en este sentido. En primer lugar, pues en la palabra de los profetas, la palabra de los apóstoles, ¿no? Usando la Biblia, usando la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, adelante, hermano Carlos. Sí, hermano, entonces podemos mencionar que el Espíritu Santo es nuestro guía prácticamente. Sí, bueno, exacto, nos enseña como nadie quién es Jesús a los regenerados, y a los que no han sido regenerados les muestra la verdad en ciertos grados. Y bueno, es nuestro guía. Cristo le llama el Paracletos, que es traducido, es el consolador, es quien nos consuela, es el Espíritu de verdad. Bueno, también el Espíritu Santo, al igual que Cristo, sobre él recaen ciertos títulos, ¿no? También eso no quise hablar, bueno, no quise hablar de eso para no extenderme, pero se le llama el Espíritu de verdad, se le llama el Espíritu de Cristo, se le llama el Paracletos, y bueno, entonces, él usa la palabra de Dios. Recuerden, ya lo decía, no recuerdo si en una predicación o en una transmisión, pero definitivamente hay que invocar al Espíritu de Dios, hay que convocar al Espíritu Santo, hay que invitarlo, pero recuerden, Él no va a ir donde no se predica la palabra, Él no va a llegar en donde Cristo no es predicado, donde el Evangelio no es enseñado. No, entonces generalmente a veces yo veo que hay iglesias así bien, yo digo así bien chequinosas, ¿no? Bien, pues emocionalistas, en donde están haciendo quizás una algarabía y todo eso, y sí, pareciera que, bueno, que hay mucho deseo de que el Espíritu Santo los visite y como dicen ellos, ¿no? Que los ministre, pero pues empezaron con un montón de cantos, a veces los cantos ni son bíblicos y a veces sí, y empezaron más con estas cosas y se llevaron más el tiempo con esto y con puro emocionalismo y esto, y la palabra de Dios ni siquiera ha sido predicada, ni siquiera ha sido enseñada, y a lo mejor ni siquiera la palabra de Dios ha sido predicada con fidelidad, no solamente en ese momento, sino que ya llevan 2, 3, 4, 10 años que no predican la palabra, y bueno, y ahí siguen invitando al Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, pues él no va a llegar a asistirlos, a menos que la palabra de los profetas, la palabra de los apóstoles, la Biblia sea predicada, ¿no? Estamos en los aspectos en los que trabaja el Espíritu Santo. Segundo, en la iglesia, en la predicación y en el testimonio. Una vez que tenemos una predicación bíblica en la iglesia, también
requerimos el testimonio de la iglesia. Y cuando hablo de una iglesia, bueno, cuando Pablo, mejor dicho, ahí en la carta a los Corintios habla del testimonio de la iglesia, no quiere decir, hermanos, que mal testimonio sería, pues, que yo levantara las manos, ¿no? Al cantar o al orar, o qué sé yo, que incluso quizás ahí mismo me quebrantara y gran parte de la iglesia se quebrantara en llanto, ¿no? O sea, eso no es desorden, no creo que sea lo que hablar del desorden y decir que desorden es quebrantamiento a nivel iglesia o que es que alguna expresión corporal, incluso caer de rodillas. No creo que esto hable de un mal testimonio de la iglesia. Mal testimonio de la iglesia sería un desorden como el que Pablo habla, del que Pablo habla, ¿no? En donde las mujeres eh, están tomando el, el ministerio y la responsabilidad que Dios le dio al varón de liderar, de encaminar, de exponer la palabra en público, en los cultos dominicales. Creo que el desorden también implicaría, pues, lo que dice Pablo, ¿no? El hablar en lenguas sin que sean realmente idiomas, sino locuciones sin sentido, sin que haya un intérprete. Y, y bueno, incluso el desorden también podríamos traducirlo como rebelión, ¿no? Rebeldía obvia por parte de los miembros en el momento del culto, como pasaba en Corintios. Entonces, pero mientras en la iglesia haya una predicación, exposición bíblica y haya un testimonio adecuado, que recuerden, el testimonio no es que estemos así necesariamente como pues firmes ya, ¿no? Así, que no se crean, hermanos, quizás una persona que está firme ya, que aparentemente pudiera verse como alguien, pues que no siente, no ve, no lo constriñen los cantos, no le llegan o no, pero recuerden, ninguno conoce las cosas mejor que de su corazón y de su mente mejor que la persona misma. Y pudiera ser que la persona así como se viera de este, ¿cómo se le llama? Alguien que no es tan expresivo, ¿no? Ah, pudiera estar en su mente y en su corazón realmente viviendo algo maravilloso con el Señor. Y a su vez también pudiera ser que alguien que aparentemente está siendo muy, ándele, introvertido, gracias, hermano. Alguien que está siendo, contrario a esto, muy extrovertido y que se ve que sí está, ahora sí que sí está conectado con Dios, pudiera ser que a lo mejor ni entiende quién es Cristo, a lo mejor le interesa más vivir, sentir eso, emocionarse y gritar aleluya, ¿no? Y gritar amén. Y a lo mejor de veras ni conoce al Señor, ¿no? De una manera más profunda. Entonces vean cómo puede ser un caso contrario al otro y una cosa no puede darnos la seguridad de que, o una, un, un carácter, ¿no? Una forma de expresar algo no puede realmente ser eficaz. Pero bien, el Espíritu usa la predicación y el testimonio en la iglesia para obrar, hermanos. Dice primero los Corintios 14:24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o inducto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y pues obviamente el Espíritu de Dios influencia en la mente y en el corazón de las personas, ¿vale? Último, hermanos, último punto. La presencia del Espíritu Santo en el creyente. Ya lo hemos mencionado con anterioridad, hermanos. El Espíritu Santo no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros, ¿verdad? Nos va a estimular, nos va a animar, va a usar los
recursos que Dios ha dejado a nuestro alcance, a la iglesia, a la palabra de Dios, pero no va a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Sin embargo, representa un estímulo muy grande en nuestra vida, hermanos. Pues sí, dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué significa que no vivimos según la carne, hermanos? ¿Recuerdan? Que no vivimos según nuestras fuerzas meramente humanas, según nuestras capacidades meramente humanas, ya no. Tenemos capacidades diferentes y esto por la obra del Espíritu. O sea, recuerden, ya no podemos justificarnos y decir, pues es que simplemente no puedo dejar este pecado. No, no queremos dejarlo porque tenemos capacidades diferentes. Ya no vivimos según la carne, ya no estamos en esa debilidad. ¿Ok? De aquí pues concluimos que estar en el Espíritu significa estar bajo el dominio de nuestra propia mente renovada. ¿Ok? Bajo el dominio de una mente renovada. Así que cristiano, ¿quién es? ¿Quién es cristiano? A veces nos podemos preguntar, pues, ¿seré cristiano? ¿Esta persona será cristiana? ¿No será cristiana? Bueno, el sello de Dios en una persona es el sello del Espíritu, ¿no? Quien tiene el Espíritu de Dios morando en él es un cristiano. ¿Y cómo sabes que has recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo sabes? Porque haya sentido bonito. No me vaya a decir alguien por aquí, hermano, yo supe que lo recibí porque un día estaba yo así, cerrando mis ojos, orando, y yo sentí calientito y sentí así como que mis vellos se erizaban, ¿no? Y sentí bien bonito, una experiencia maravillosa. Ahí es donde el Espíritu Santo llegó a mi vida. No, 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 no. O sea, ¿cómo sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo? Simplemente porque Jesús lo prometió. Es sencillo. Jesús prometió su Espíritu y dijo que todo aquel que creyera en él como el Mesías, como el Cristo, recibiría el Espíritu Santo de la verdad, el Consolador vendría a él y lo asistiría, ¿no? Sería sellado con el Espíritu. Bien, hermanos. Bueno, por mi parte, hasta aquí es todo. ¿Opiniones, hermanos? ¿Preguntas? Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano. Aquí traté de investigar algo sobre lo que preguntaba la hermana Rosario sobre por qué el nombre de el león de Judá. Hay una referencia en Génesis 49, del 8 al 12, no sé si me permita darle lectura. Adelante, hermano, adelante. Sí, dice así, dice, tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y te inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son más blancos que la leche. Atará su burro a la mejor rama del viñedo y sin quitarse la ropa se empapará en ríos de vino. Y bueno, aquí encontré esta información. Dice que en este pasaje Jacob estaba dando un discurso profético a cada uno de sus hijos. Cuando llegó a Judá, él dijo que uno vendría de esa tribu y reinaría para siempre. Jacob usó la metáfora de un león para referirse a este gobernante, porque los leones son fuertes, poderosos y muy temidos. Casi nadie se atrevería a meterse con ellos. Entonces, cuando Jesús es llamado el león de Judá, es porque Él es el cumplimiento de esa profecía. Él es el rey prometido que reina para siempre, fuerte y poderoso como un león. Esto fue lo que, investigué hace un momento cuando preguntaba a nuestra hermana sobre el león de Judá, porque también a mí me entró esa duda, ¿verdad? ¿De dónde proviene este nombre? Y bueno, hermano, eso sería de mi parte. Gracias.
Está muy bien, hermano. Nos queda más claro. Muchas gracias. Adelante, hermano Gabriel Benjamín. Hola, hermanitos, ¿cómo están? Sí, la misma imagen sirve, o la misma ilustración, la misma figura, el mismo animal sirve para describir aspectos del carácter de Cristo y aspectos del carácter de Satanás. Gracias, hermano. ¿Alguien, ¿alguien más, hermanos? Hermano, también va a Adelante, hermano. depender del contexto en el que se pronuncian estos títulos, ¿no? Por ejemplo, Sí, en el claro. Antiguo Testamento, como nuestro decía nuestro hermano José Luis, ¿no? Ahí se está refiriendo a una profecía acerca de lo que va a surgir, ¿no? En la tribu de Judá. Y lo que menciona nuestro hermano Benjamín, pues es en el Nuevo Testamento, ¿no? Acerca de la advertencia que se genera por esa cualidad que pudiera tener ese tipo de animal, ¿no? A fin de cuentas eh, son eso, ¿no? Son títulos que en algún momento un ser, una persona pudiera llegar a tener, en este caso es el Señor, pero va a depender del contexto en el que se utilizan esas denominaciones o esos nombres. Así es, hermano. Muchas gracias. De hecho, Bueno, por ahí hermanos, puse una, pues una lista, hermanos, en los mensajitos, pues una lista y algunos pasajes bíblicos de dónde se ocupan o dónde podemos ubicar algunos de los nombres bueno, los que se me vinieron a la mente y que pudieran estar ahí a la mano. gracias, hermano. Muchas gracias. Bien, hermanos, pues si no hay más que opinar y que decir, pues gracias a Dios, porque hemos concluido la sesión del día de hoy, hermanos, de esta semana. Y por mi parte es todo y le dejo el tiempo al hermano Benjamín para que saque la ya tradicional foto semanal, ¿no? A ver. Gracias, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos, que estén bien. Dios los bendiga.